Bueno, esta es una de esas notas que a mí me encanta hacer, de esas notas donde uno dice, estoy transmitiendo algo importante, nos vamos a dedicar a pensar, vamos a mirar un poco el campo, vamos a mirar toda la gran cadena y la comunidad, digamos, de la cadena agroindustrial, pero vamos a mirar también el país, las instituciones, la República. Usted dirá, bueno, Ricardo lo está haciendo como muy largo esto. Bueno, para pensar todo esto hemos venido directamente a la casa de Santiago Kovadlov. Usted lo conoce, un filósofo, pensador, ha estado con nosotros cuando terminó el Congreso Nacional CREA 2007, ha estado con nosotros en el 2009 en el Congreso de la Zona Oeste. Cada vez que hemos estado con él nos hemos sentado a reflexionar, a charlar, y esta vez nos invitó a su casa. Así que, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bienvenido entonces a casa. Muchísimas gracias y vamos a reflexionar de muchas cosas. Lo primero, vamos a empezar con el campo, ¿no? Con este gran concepto de campo y esto que hablábamos hace un ratito los dos mientras preparábamos la cámara, que es, no podemos mirar el campo nada más como el ente campo físico, sino un poco todo lo que representa este valor que se ha agregado alrededor del campo y sobre todo lo que ha significado este efecto disruptor, llamémoslo así, que fue el 2008. Claro, a partir del año 8, creo yo, y son muchos creo también los que piensan así, se advirtió que la comprensión segmentada del campo ya no era representativa de su realidad. El campo era simultáneamente un lugar de producción, una concepción de la vida social, una visión del aparato productivo y una dimensión de la República. Y que era indispensable poner de manifiesto las reivindicaciones del sector en el marco de una concepción de la nación, de la producción y del desarrollo del país. Ahora bien, esta visión integrada no se forjó de la mañana a la tarde o en un momento determinado. El año 2008 fue un año de autocomprensión de la propia experiencia. El campo no egresó de la universidad antes de cursarla. Alcanzó una conciencia rica de su propia experiencia a medida que la fue desplegando, y este proceso de autocomprensión y de autocrítica y de neoconformación se tradujo en la aparición de la mesa de enlace, que fue en el orden nacional una de las primeras evidencias de que los intereses de un sector se subdividen en intereses que pueden complementarse cuando el objetivo que se busca no responde a una visión segmentada del país, sino a un proyecto que está sentado en la idea de la interdependencia entre sus partes constitutivas. Creo que hoy podemos decir con claridad que el error fundamental del gobierno con respecto al campo en el año 2008 fue haber elaborado un diagnóstico que no guardaba relación con la experiencia del presente. Y hoy, creo yo, el gobierno está arrepentido de haber procedido como lo hizo, porque se ganó un enemigo, en el sentido de un adversario significativo, por no haber sabido pensar con criterio moderno la realidad del campo. Santiago, ¿cómo reflexionás vos de cara, así como decías, el 8, ahora del 10 al 11, el rol, ¿no? Porque, digamos, este fenómeno que ocurrió de las entidades, que decíamos, que en la sociedad rural, a lo mejor envuelta más en ese halo más conservador, incluso en su esencia interna, por el otro lado la Federación Agraria, viendo más a lo mejor la reforma agraria, el pequeño productor y odiando a lo mejor a los grandes, a los terratenientes, esto de alguna manera se unió. Hubo un discurso común, un pilar común. Ahora, ¿cómo sigue esto o cómo filosóficamente vos lo ves a futuro? ¿Esto ya está agotado? ¿Hay instancias nuevas como las cadenas agroindustriales? Por ejemplo, la cadena del maíz, la cadena del trigo. ¿Entrarle más, a lo mejor vertical o más horizontal que vertical? ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, sí, creo que terminó la etapa heroica de la rebelión del campo. La mesa de enlace en este momento tiene por venir en la medida en que despliegue un proyecto que sea simultáneamente atinente a la cadena de producción y a la comprensión de los dilemas del país fuera del marco estrictamente campesino. Entonces hoy me parece a mí que el desafío fundamental empieza a encontrar su respuesta primeramente en la participación del agro en la vida parlamentaria.
en la construcción de civismo en los pueblos y ciudades que forman parte de esa cadena productiva y que deben llevar más allá de los dilemas específicos del trabajo campesino, la comprensión de la identidad campesina. Esa identidad campesina es primordialmente cívica, luego puede ser entendida como una identidad regional, pero partamos de la idea que lo que tenemos que construir es una visión republicana que permita inscribir en la conciencia del proyecto del país el proyecto del campo. El campo hace un doble aporte. El campo hace un aporte al proyecto de la nación y la nación puede responderle inscribiendo ese proyecto en el marco de políticas de Estado que son inconcebibles sin el campo, pero que no se reducen a él. Entonces, cuando hablamos de cadena productiva, hablamos esencialmente de interdependencia. Hablamos de la imposibilidad de no mirar con sentido orquestado al país. Entonces, en el mismo momento en que decimos que aspiramos a que el campo refleje una conciencia nacional más amplia, también estamos diciendo que el país necesita, desde sus instituciones, una política hacia el campo completamente distinta de la que tiene este gobierno. Este gobierno es esencialmente senil en su concepción del campo. Tiene una visión empobrecida por el prejuicio. Y creo que el mayor escándalo del gobierno fue haber descubierto que los sectores, vamos a decir, de centroizquierda del campo y los sectores de centroderecha podían conversar, con lo cual denunciaban el silencio del gobierno, la ineptitud para el diálogo del gobierno, el prejuicio con que el gobierno concibe sus políticas de Estado. Vos sabés que yo no te había comentado, pero así como estoy en tu casa, el año pasado se me ocurrió llamarlo a Ricardo Forster. Claro. Filósofo, hombre, digamos, líder de carta abierta, digamos, de los filósofos que se acercaron al gobierno y de alguna manera conversaron con el gobierno. Y algunos dicen que son los grandes pensadores o ideólogos que con Cristina y fui a la casa de él, conversamos barro, hablamos de campo. Yo digo, bueno, a lo mejor siendo de campo no me va a aceptar. Después lo invité hace muy poquito a Grositio, vino y estuvimos charlando así como con vos. Y le dije, ¿vos te sentarías con alguien de un pensamiento distinto a hablar? ¿Se puede salir fuera de carta abierta y hablar? Sí, como no, yo he debatido más de una vez y respeto muchísimo a Santiago Kovaldov, me dijo, ¿no? Y esto que te digo, que no te lo había comentado antes, tiene que ver con una pregunta que te hago es, ¿hoy existe esto de el de izquierda, el derecha como enemigos? ¿O podemos cada uno estar en una posición izquierda, centroizquierda, derecha, centro-derecha, pero pensada más para complementarnos y no como para vernos como enemigos? ¿Vos te podrías sentar con Foster a hablar, a pensar un país 2011? Ricardo Foster y yo somos amigos de toda la vida. Cuando yo era joven, y él aún más joven que yo, fue mi alumno en filosofía. Hoy puede ser en muchas cosas mi maestro, porque es un excelente pensador. Y además es un excelente escritor de lo que piensa. Mi respeto por él es incondicional y yo creo que no podemos dejar de tomar en cuenta su visión de la política si aspiramos a construir un país pluralista. Es un error nefasto presumir que todo en el gobierno es error. Yo no tengo coincidencias con buena parte de las políticas de este gobierno, pero pensar que un gobierno está totalmente equivocado es presumir que la razón está totalmente del lado de la oposición. Y yo me niego a creer que la oposición tiene la madurez que le falta al gobierno. La oposición reivindica derechos, que hace muy bien en reivindicar, pero al mismo tiempo el oficialismo lleva adelante muchas cosas que son valiosas y sobre las cuales podemos discutir si coincidimos o no con la manera en que la despliegan o no la despliegan. Pero hay en el oficialismo figuras muy ricas, y esa riqueza no puede ser subestimada si queremos que nuestra discrepancia con el gobierno tenga sentido y fundamento también. De manera que un diálogo con Ricardo Forster es imprescindible porque es una posibilidad de convivencia. Lo que garantiza un diálogo con él es la convivencia. Jamás él estaría en una posición reñida con la convivencia. Lo sé, lo supe siempre y estoy seguro de que podríamos llevarlo adelante muy bien, aun cuando no coincidiéramos